106 de los más de 2 millones de españoles y españolas que emigraron durante el franquismo. La mitad de ellos, por cierto, de manera irregular. Señorías, evoco esta historia para recordar algo obvio, y es que España es un país de migrantes, de gentes que pasaron décadas en el extranjero buscando una vida mejor, y de gentes que llegaron desde muy lejos para convertir nuestra tierra en su hogar. Creo que siempre que hablemos de migraciones, señorías, debemos empezar recordando este hecho, que España es un país de migrantes. Tenemos que recordar las odiseas que vivieron nuestras madres y nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras abuelas en América Latina, en el Caribe y en Europa. Y entender que nuestro deber, ahora, sobre todo ahora, es ser esa sociedad de acogida, tolerante, solidaria, que a ellos les hubiera gustado encontrar al otro lado de los Pirineos o también al otro lado del Atlántico. Porque esta es la deuda moral que tenemos con nuestros mayores. Una deuda que hemos de compaginar, además, con la deuda que tenemos con nuestros hijos y con nuestros nietos, que es garantizar su prosperidad presente y futura. Hacer todo lo que esté en nuestra mano para que España continúe la senda de prosperidad y también de crecimiento impulsada desde el año 2018. Y en este sentido, señorías, mi Gobierno se está dejando la piel para lograrlo. Protegimos a nuestros trabajadores y también a nuestras empresas durante lo peor de la pandemia de la COVID-19, también durante la crisis inflacionaria que precipitó la guerra de Putin. Hemos hecho una reforma laboral pionera que mejora la calidad del empleo y una reforma de pensiones justa que garantiza el poder adquisitivo y, además, la consolidación de las cuentas de la Seguridad Social y las cuentas públicas en nuestro país, reformas todas ellas logradas con el aval de los agentes sociales y, por tanto, con paz social. Y, al mismo tiempo, hemos puesto en marcha la modernización en verde y digital, que yo creo que es la mayor de nuestro tejido productivo durante la historia de la democracia. Hemos reformado el sistema educativo, hemos reforzado la formación profesional, hemos demostrado que el feminismo no solamente es una gran causa social, probablemente la más transformadora de nuestros días, sino que también es la inversión más inteligente para mantener un vigoroso crecimiento económico. Hemos impulsado la transición ecológica de nuestro ecosistema energético, pasando de tener uno de los precios más caros de la electricidad en el continente a tener uno de los más baratos, gracias a la intervención del mercado, la solución ibérica, la reforma del mercado eléctrico europeo y, sin duda alguna, también la transición verde que estamos impulsando. Y estamos reindustrializando España, toda España. Estamos digitalizando nuestras empresas, también nuestras administraciones públicas, gracias a unos fondos Next Generation cuya ejecución lidera España en el ámbito europeo. Señorías, los resultados de este esfuerzo de modernización que llevamos emprendiendo desde la pandemia están ahí, para quien quiera verlos, con datos objetivos. España crece 4 veces más que el promedio de la zona euro, crea más empleo que Francia e Italia juntas, exporta más que en ningún momento de su historia, registra una de las inflaciones más bajas de Europa en un contexto geopolítico complejo como el que estamos viviendo. Reducimos la deuda y el déficit público, sacando por primera vez en más de una década a España del del procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea. Pero, señorías, para que este buen rumbo económico continúe y siga dando sus frutos en el futuro, necesitaremos superar un reto adicional como país. Un reto que, por ser lento, por ser estructural, figura poco en los titulares de la prensa, prácticamente nada en la conversación pública y publicada, pero que es esencial si queremos, insisto, garantizar esa prosperidad presente y futura. Y ese reto se llama reto demográfico. Señorías, la mayoría de las proyecciones que la población de la Unión Europea sitúan en el año 2025, es decir, el próximo año, el pico de población. Y que a partir de esa fecha las proyecciones indican que la población europea irá envejeciendo y reduciéndose. ¿Esto qué implica? Esto implica, señorías, que a partir del próximo año las personas jubiladas de aquí a los próximos decenios van a aumentar en un 35%. Y que la población europea perderá nada más y nada menos que 30 millones de personas en edad de trabajar.
30 millones de personas. En España, por ser, lógicamente, parte de esa Europa, va a pasar algo similar. Si no hacemos absolutamente nada, en los próximos 25 años, nuestra pirámide de población demográfica podría perder hasta 4 millones de personas en edad de trabajar. Algo que dejaría nuestra fuerza laboral en niveles similares a los del año 1996 y que podría tener una traslación en el impacto del crecimiento económico potencial de nuestro país de pasar del 2% al 0,1%. En realidad, señorías, este reto del que hablo en el futuro, si no hacemos nada, ya está aquí. A día de hoy, más de la mitad de las empresas españolas declaran tener problemas para encontrar mano de obra. Y el número de vacantes sin cubrir ya supera los 150.000. Un máximo histórico que, si, insisto, no actuamos, se va a multiplicar durante las próximas décadas. E insisto de nuevo, todos los países desarrollados nos enfrentamos al mismo reto demográfico. Y dejando al lado la tecnología, sin duda alguna importante para mejorar la productividad, dejando al lado el aumento necesario de nuestra tasa de actividad, que sin duda alguna el Gobierno de España trabaja para que así sea, todos contamos con dos herramientas para abordarlo: los nacimientos y las migraciones. El Gobierno, señorías, está haciendo todo lo posible para fomentar los primeros. En España hay miles de mujeres que quieren ser madres y que no pueden porque no tienen una vivienda adecuada, un empleo estable o un salario digno. Y en estos 6 años creo que hemos contribuido, señorías, a ayudarlas. Por ejemplo, con la igualación de los permisos de paternidad, con la extensión del permiso de lactancia a 28 días, con las ayudas al alquiler o también con la subida al salario mínimo interprofesional. Y a lo largo de esta legislatura vamos a seguir en esa línea emprendida durante la pasada legislatura. Y, de hecho, les anuncio que en las próximas semanas los partidos del Gobierno de coalición vamos a intentar trabajar con los grupos parlamentarios para aprobar una nueva ley de familias en esta Cámara que ampliará los derechos de las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias migrantes y aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad. Porque lo que queremos, señorías, es impulsar la natalidad siendo fieles a los principios de la diversidad, de la libertad, de la justicia social encarnados en nuestra Constitución y que caracterizan a la sociedad española. Pero en todo caso, señorías, sea como fuere, debemos ser sinceros con nosotros mismos y no engañarnos. No es realista pensar que España, al igual que está ocurriendo en otros países occidentales, en otras economías desarrolladas, no es realista, decía, pensar que España vaya a recuperar esa tasa de fecundidad de 2,1 hijos por mujer que garantiza el crecimiento natural de su población y que dejamos atrás nada más y nada menos que en el año 1980. Ningún país desarrollado del mundo lo ha logrado. Ni siquiera, señorías, aquellos que han aplicado las políticas de natalidad más agresivas. Ni siquiera aquellas que han cercenado la libertad de los jóvenes restringiendo el derecho al aborto o el acceso a métodos anticonceptivos. En Occidente, muchas familias no tienen tantos hijos como antes, entre otras cosas, porque no quieren. Y esa es una decisión que, les guste o no a algunos, todos debemos aprender a respetar como sociedad. Y por eso, señorías, nosotros creemos que la verdadera clave para superar el reto demográfico pasa también por gestionar e integrar el fenómeno migratorio. Pasa por refutar los estereotipos y los bulos que rodean a este asunto. Pasa por defender con convicción que la inmigración no solamente es una cuestión de humanidad, que ya con eso sería suficiente, sino que además es necesaria para la prosperidad de nuestra economía y la sostenibilidad del estado del bienestar. Y que, por tanto, la clave está en gestionarla bien entre todos.